amado, buenos días. Lindo saludarles. Estamos otra vez aquí para compartir la palabra del Señor y adorar a nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad de darnos un tiempo más de vida. Oramos, Señor, que podamos adorarte, exaltarte. Ayúdanos a hacerlo de esa forma. Y bendice nuestras vidas, bendice, Señor, a tu pueblo que está en diferentes partes, a, a cada uno de ellos. Oramos, Señor, por la salud de nuestros amados que todavía están en el hospital. Restáuralos y levántalos para la gloria de tu nombre. Pero también oramos, Señor, por nuestros amados que están en casa, que tú les bendigas y les des un tiempo especial en sus vidas. Ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos con todo el corazón, en Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están? Lindo saludarles. Estamos otro domingo más, todavía transmitiendo de nuestras casas. Lindo poder compartir con cada uno de ustedes en medio de noticias a veces un poco duras. Tenemos también la bendición de poder descansar y confiar en nuestro Señor. Como hoy es domingo y domingo de adoración, de exaltación a nuestro Señor, queremos cantar un himno de confianza en esta etapa de crisis. Así que vamos a adorarle a nuestro Señor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rufran huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Himno de confianza en esta etapa que nos toca vivir como iglesia, como creyentes, la verdad. Hoy es un día especial también, es el primer domingo del mes, así que vamos a compartir la Santa Cena. Yo quiero que se preparen, tomen su pan y también el juguito que han preparado, así que vamos a compartir de la Cena del Señor. Pero antes vamos a orar, Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a prepararnos. Padre amado, gracias por la oportunidad otra vez de conmemorar lo que nos has dejado, en la que recordamos tu pasión, en la que recordamos tu muerte, tu resurrección y anticipamos tu venida. Porque un día, Señor, estarás con nosotros y nosotros contigo. Gracias, permítenos disfrutar de este momento especial, porque el pan nos recuerda tu cuerpo entregado por nosotros y el vino nos recuerda tu sangre derramada. Y ambas cosas nos recuerdan que tú eres nuestro sustentador, porque el pan, Señor, también nutre nuestro cuerpo y te damos gracias por eso. Con todo el corazón en Cristo nuestro Señor. Amén.
Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos. Una vez más, Señor, te agradecemos por el inmenso amor mostrado en la cruz. Tú derramaste tu sangre, entregaste tu cuerpo y fuiste a la tumba, pero no te has quedado allí. Al tercer día resucitaste, saliste victorioso y podemos decir, porque tú vives, nosotros vivimos también. Gracias, a ti sea la gloria, la honra. En este día pedimos tu bendición especial. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Aliéntanos, consuélanos, corrígenos, instrúyenos con esta bendita palabra que has dejado para bendición de nuestras vidas. En Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias y la vamos a abrir en Segunda de Crónicas capítulo 7 y vamos a leer verso 14. Conocido el pasaje, así que busquen su Biblia, abran su Biblia. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14, de esta manera. Voy a esperar unos segunditos que abran su Biblia. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gracias por la palabra del Señor. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes sobre nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como hijos de Dios, como ciudadanos frente a esta sociedad en la que nos toca vivir, el país donde nos ha tocado vivir. No por gusto estamos aquí. Dios nos ha dado una gran oportunidad para que seamos de bendición y de gran influencia. Cada uno de nosotros como cristianos somos responsables de nuestra generación. En un momento como este que nos toca vivir, en medio de la incertidumbre en la que la gente vive, a nosotros nos toca, mis amados, ser responsables, llevando el mensaje de salvación a la gente y diciéndoles que en Cristo hay esperanza. José fue responsable en su tiempo, influenció en Egipto, lo hizo bien. Daniel lo hizo igual en su tiempo, influenció en Babilonia. Nos toca a nosotros ahora ser de influencia en este tiempo. Cuando la gente corre de un lado para otro o está con pánico de esta situación, nosotros tenemos que ser de bendición y decirles, hay solución en Cristo Jesús. Yo quiero que miremos en este día nuestra realidad, la realidad que nos toca vivir. Y quiero hacer algunas preguntas y a ver si las respondemos. ¿Por qué las naciones sufren embates? ¿Por qué sufren problemas? ¿Por qué las naciones se enferman? Y a nosotros como cristianos también nos ataña, porque estamos metidos en este mundo y en esta sociedad, en esta sociedad. Los grandes imperios han caído inevitablemente
Y también nuestra sociedad hoy en día está enferma, está enferma. Las naciones se enferman y mueren. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy analizaremos las causas y veremos qué debemos hacer como parte de esta sociedad, qué soluciones presenta la Biblia para este problema que estamos viviendo. Como usted sabe, las enfermedades en los últimos tiempos se han multiplicado, cada vez han surgido enfermedades resistentes a las medicinas. No, todavía estamos hablando del dengue, todavía vemos las consecuencias de la Zika, y ahora sumamente contagiosa y mortal, porque hemos visto el coronavirus. Jesús antes de irse había dicho que en los últimos tiempos esto se incrementaría. Dios, ya anticipándose nuestro Señor Jesús, había dicho, esto se va a incrementar. ¿Por qué dijo que se incrementaría? Quiere decir que ya había existido. No se olviden. Alguien me preguntó, ¿qué piensa, pastor? ¿Dónde surge el coronavirus? ¿En la China? ¿En el Medio Oriente? Yo creo que mi respuesta va a ser, esto surgió en el huerto del Edén. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, cuando el hombre no quiso vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios, le dijo al hombre, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y por causa tuya la tierra será maldita. Por eso Jesús dice, se incrementará, quiere decir que ha habido, pero ahora en los últimos tiempos se va a incrementar. Hay naciones en la Biblia que desaparecieron por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque rompieron sus leyes, se olvidaron de Él, dejaron a Dios y abrazaron otras cosas y corrieron tras otros dioses. Y ese cuadro, mis amados, se ha repetido a través de toda la historia. Imperios que fueron brillantes, que eran el esplendor de su tiempo, que hoy tristemente recordamos que fueron objeto de la justicia de Dios, quedan las ruinas como vestigios de que existieron, pero ya no están más. Los gobernantes en su soberbia se han engrandecido, se sintieron mejor que Dios, llevando a una triste tragedia a sus pueblos y a ellos mismos. Debo decirles algo, los gobernantes son importantes. Pueden llevar a buen recaudo a su pueblo o llevarlo también a la ruina. La Biblia muestra con claridad la historia de las naciones que se han enfermado y que son muchos. He tomado algunos ejemplos que están en la Biblia para que lo analicemos juntos. Y veamos también nuestra época que nos toca vivir. Y como hijos de Dios podamos influenciar positivamente como lo hicieron los hombres que tenemos en la Biblia, que enfrentaron esta situación. Hay un historial en la Biblia de grandes imperios que fueron el esplendor de su tiempo, pero en su locura se rebelaron contra Dios y Dios los golpeó hasta traerlos abajo. Miremos una de ellas rápidamente, Sodoma y Gomorra. Existían esos pueblos en la Biblia, están narrada su historia. Desaparecieron totalmente de sobre la faz de la tierra, sus memorias dice que fueron borradas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Una simple lectura de la palabra de Dios nos muestra la degradación moral y religiosa de este pueblo. Simplemente dejaron a Dios y se corrompieron, degradándose hasta lo más bajo. Y Dios tuvo que aplicar su juicio y fueron borrados de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un pueblo o dos pueblos desaparecen? Y en este caso, en la narración bíblica, fue por el juicio de Dios. Por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, se degradaron, no quisieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Quisieron vivir con sus propios valores y dejaron los valores de Dios a un lado. Miremos otro imperio. Miremos a Egipto. Miremos a Egipto. En el libro de Éxodo encontramos a la nación de Egipto,
que entra en el juicio de Dios. Egipto era una gran nación. No había otro imperio en ese tiempo como Egipto. Estaba bien organizada, con fuerza económica, con instrucción y preparación. Se decía que la sabiduría verdadera había que ir a buscarlo a Egipto. Quiere decir que era un imperio en su pleno esplendor. Pero miren lo que dice Éxodo 7, 20 al 21. Quiero leerles yo. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río Nilo, se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Aquí hay un problema de agua. Usted sabe, cuando el agua escasea, es terrible. En Egipto no faltaba agua, tenían un río que les abastecía, que lo consideraban inclusive un dios, el río Nilo. Ahora imagínense, todo ese río está contaminado. Egipto no tenía más fuentes de agua de donde beber. Por donde iban, en lugar de salir agua, salía sangre. Las fuentes de supervivencia de Egipto comenzaron a colapsar y a trastornarse. ¿Por qué estaba pasando todo esto? La respuesta simple es por el juicio de Dios. ¿Y por qué el juicio de Dios contra esta nación? Porque era un pueblo pagano, no quería saber nada de Dios. Todo ser viviente por falta de agua muere. Dicen los estudiosos que la primera necesidad del ser viviente es la sed. Los animales comienzan a morir. Y solo era el principio de las plagas. Y solo era el principio de las plagas. Vinieron 9 plagas más que golpearon y devastó todo el imperio. Murieron los animales que servían de sostén a los egipcios. Eso todavía no ha pasado, mis amados, en nuestro tiempo. Todavía no ha pasado en nuestro tiempo. Pero no solo eso, las plantas también fueron devastadas porque vino una gran plaga de langostas y arrasó con toda la planta verde. Y luego de todo este juicio vino un duro golpe para los egipcios. Dios estaba juzgando a esta nación. Éxodo 12, 29 al 30 dice de esta forma, quiero leerles. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Todas estas cosas vinieron por la estupidez de un gobernante, por la insensatez de un pueblo que dejó a Dios. Mis amados, acá hay una lección grande que aprender para nuestro tiempo también. No es el hombre quien tiene control del mundo, no es el hombre. Es Dios que tiene el control del mundo, pero el hombre en su locura se rebela contra él, trayendo consecuencias fatales para su pueblo. La Biblia dice que todo estaba pasando por el juicio de Dios sobre la nación de Egipto. La causa de esto lo escribe Moisés en Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Dios hablaba, Dios decía, pero el corazón se endurecía. Querían vivir sin oír y sin obedecer la voz de Dios. Y en el capítulo 8, verso 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó.
como Jehová había dicho. ¿Cuál era la causa de esta mortandad, de esta enfermedad y desolación que iba a desbaratar toda una gran nación, todo un imperio? Simplemente, mis amados, la soberbia, la rebelión y el orgullo. El rechazo abierto a lo que Dios estaba diciendo en su palabra. ¿Cuántas de nuestras naciones entran por este camino? Nunca se toman el tiempo de analizar, de buscar la palabra de Dios, creyendo que es una fábula, creen que es un mito. Y de esa manera desechan la bendita palabra de Dios y buscan respuestas en un montón de lugares, en las cosas ocultas, en los secretos de la creación. Pretenden dirigir nuestro destino con una soberbia tonta y lo único que hacen es traer tragedia a su gente y a los pueblos. Mis hermanos, ni siquiera el esplendor de Egipto, ni siquiera los sabios que habían en Egipto pudieron ayudarle. ¿Por qué pasó esto con Egipto? Porque se rebelaron contra Dios, porque no quisieron oír a Dios, porque tenían otros dioses. Miremos otra nación, la tercera nación, de la cual hago mención, es el pueblo de Israel, ya más cercano a nosotros. A diferencia, por cierto, de Egipto, Israel era un pueblo nómada, no era un gran imperio, era una nación pequeña, escasamente 3 millones de habitantes. No tenían ni las glorias de Egipto ni los recursos de Egipto. Era un pueblo que andaba en el desierto. Números 21:4 registra así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios les había dado libertad porque habían sido esclavos en Egipto. Comenzaron a caminar por el desierto y al poco tiempo se desalentaron. El pueblo se desanima, se desalienta en lugar de tener fe verdadera. Habían visto la mano de Dios, habían visto los juicios de Dios contra Egipto, cómo Dios había desenvainado su espada y les había dado libertad. Debían confiar en ese libertador. Pero dice el texto que se desanimaron. El problema era más grande que ellos. ¿Por qué? Porque no miran a Dios. Y como consecuencia, ante una crisis que supera sus fuerzas, entran en depresión, entran en desaliento, porque están mirando su problema en lugar de mirar a Dios, que es más grande que los problemas. Y eso no le pasa solamente, mis amados, al pueblo de Israel, eso no solamente le pasa a los pueblos antiguos. Hoy en día podemos ver el problema y desanimarnos, porque los problemas son grandes. Pero no olviden que hay uno más grande que los problemas. Dejemos de enfocarnos en la situación, en los problemas. Enfoquémonos en Dios. Así que miraban sus problemas y dejaban de mirar a Dios. Pretenden tomar las riendas de su destino. Y más adelante, en Números 21:5, registra de esta forma: y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Comienza la censura contra Dios. Nuestra alma tiene fastidio. Nosotros tenemos derechos. Y Dios tiene que darnos todo porque tenemos derechos. En Egipto estuvimos mejor. No nos faltaba nada. Se olvidaron que fueron esclavos. Se olvidaron que hace poco les había dado libertad su Dios. Se olvidaron rápidamente de dónde Dios los había sacado. Se olvidaron que los egipcios, si querían, lo hubieran desaparecido a todos, hubieran matado a cada uno.
comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés y menospreciaban lo que Dios les daba. Este pan liviano, Dios les había dado pan del cielo, el maná, y despreciaron las cosas de Dios. Porque al quejarse contra Moisés, se quejaban también contra Dios, porque Moisés representaba a Dios. ¿Por qué nos hiciste huir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio por este pan liviano. Hay murmuraciones. ¿Saben qué es la murmuración? Hablar mal. Usar mal las facultades que Dios nos ha dado, que es la comunicación. Dios nos ha dado esta facultad tan linda de comunicarnos y ellos la habían pervertido. Ahora, no solo le pasa al pueblo de Israel. No somos ajenos, amados, a esto. No somos ajenos. Cuando utilizamos mal ese don, esas facultades hermosas que Dios nos ha dado de la comunicación, inmediatamente dice la palabra que comenzamos a trastornar toda la rueda de la creación. Eso dice Santiago. Y pervertimos una de las facultades que Dios nos ha dado. El pueblo comenzó a usar mal el habla, a murmurar, a quejarse, a criticar. Cuidado con esto. Nadie sale bien parado, mi hermano, de esto. Lo vamos a pagar nosotros mismos o nuestros hijos. ¿Qué hace Dios frente a esto? ¿Qué hace Dios frente a esta situación del pueblo que livianamente juzga a Moisés y se queja contra Dios? Mire lo que dice Números capítulo 21, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Miremos, fue Jehová que hizo esto. Cuidado, no fue Satanás, fue Dios. Dice que fue Jehová. Dios puede mandar juicios correctivos y lo hace y lo ha hecho. Aquí tenemos una población de casi 3 millones de personas siendo diezmada por una plaga de reptiles que comienza a atacar al campamento. Terrible, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es una invasión de serpientes? Ni siquiera nos imaginamos. Murió mucha gente del pueblo de Israel. Los reptiles eran un símbolo de la muerte. Quedaron diezmados por esta plaga. ¿Por qué quedaron diezmados? La Biblia dice, porque era un juicio de Dios. Porque se rebelaron contra Dios. Miremos rápidamente otra nación que está en la Biblia, que entra también en el juicio de Dios, los filisteos. Tremendos guerreros de paso. Primera de Samuel capítulo 5 al 6 dice así, yo voy a leer algunos versos nada más. Llevaron los filisteos el arca de Dios al templo del dios Dagón y lo pusieron junto a una estatua de Dagón. Llevan el arca, capturan. El arca representaba la presencia de Dios. Lo llevaron a su templo y lo pusieron al igual que sus dioses. Por supuesto que están menospreciando la presencia de Dios. Y entonces dice el verso 5, entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Encontramos otro pueblo que se enferma y que su población es arrasada por esta enfermedad. Como producto del juicio de Dios, no olvidemos, amados, que este es juicio de Dios. Encontramos a los filisteos, una nación semita. Este pueblo también se enferma y comienza a contraer tumores y comienza a morir. No había forma de detener esta enfermedad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se está diezmando todo este pueblo?
De los 5 príncipes de Filistea, 3 estaban siendo visitadas por los juicios terribles de tumores. ¿Cuál era el problema? Habían tomado el arca de Dios, el arca del pacto del Dios eterno, que había hecho un pacto Dios con Israel. Estaban profanando las cosas sagradas, lo habían puesto en el santuario junto a su dios Dagón y podían invocar a cualquiera de ellos. ¿Sabe qué significa profanar? Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada y digna de ser respetada. Los filisteos estaban jugando a la religión de Dios y del diablo. Ellos decían, cualquiera que sea mejor, vale. Si el diablo me ayuda, no importa, lo tomo. Pero también si Dios me ayuda, también lo tomo. Está pretendiendo ser espiritual y ser carnal. Esta situación va a devastar a este pueblo. 3 pueblos fueron destrozados, Esdom, Gad y Egrón, por este juego de religiosidad. Si Dagón me ayuda, excelente, pero si también Dios me ayuda, lo tomo también. Dios juzga a estas naciones y desaparecen. Muere mucha gente. Mis amados, ¿cuál es el factor común en estos pueblos? Rebelión contra Dios. Dejar a Dios a un lado. Y todavía hay otra nación que quiero compartirles. La 5ª nación, Asiria. Asiria era grande, la grande y poderosa. Isaías en el capítulo 36, 18 al 20 describe, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Está hablando el rey Sedequí, el rey de los asirios. Ahora, miren lo que dice el verso 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo lo que profetizaba Ezequías. Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Sabe que aquí hay menosprecio de Dios? Menosprecio de Dios. Reduce a Dios a un concepto mitológico y se blasfema de una forma abierta. Y este pueblo cae en esa trampa, se deja seducir por la mente y la soberbia de este pueblo, de la soberbia. Este pueblo que entra en el territorio de la blasfemia y el abandono del temor de Dios, va a caer en un juicio terrible por menospreciar a Dios y blasfemar contra Dios. Isaías mismo lo va a registrar en los versos 36 y 37 del capítulo 37. Y salió el ángel de Jehová y mató, escuche bien, a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muertos. Isaías 37, 36 al 37. Dios entra en acción. En un instante murieron 185,000 hombres, producto del juicio de Dios. Saben que aquí comienza la declinación de este fastuoso imperio asirio. Este es el tiempo en que Asiria deja de ser la gran nación y comienza a surgir la fuerza de los caldeos. Ahora yo quiero preguntarles, mis amados,
185.000 hombres en un sas murieron. Para un ejército de ese tiempo era mucha gente, muchísima gente. Asiria sufre una debacle tan grande que nunca vuelve a ponerse en pie. Queda postrado porque 185.000 hombres mueren en un instante. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Esta es la situación, mi hermano, que encontramos de las naciones, que van enfermando por el juicio de Dios. Rebelarse contra su voluntad, por ensoberbecerse y sentirse muchas veces mejor que Dios, por blasfemar contra el nombre de Dios y contra el honor de Dios, por profanar su nombre y por desecharlo. Y por desecharlo. Y quedaron desolados. Y esto está sucediendo hoy en día, mis amados. Estas cosas fue dicho por Dios y por sus profetas. Pero como nadie quiere oír a Dios, menos creer en su palabra, esos males se sueltan y nadie lo para. Este es tiempo de volver a Dios, volver a la palabra de Dios. Mis amados, también nuestra sociedad está viviendo eso. Está viviendo eso. Porque también nuestra sociedad está enferma. Está enferma. La Biblia muestra que hay una íntima relación entre las enfermedades de los pueblos y las transgresiones de los hombres. Hay una relación. Isaías 24, 4 al 6 dice así: se destruyó, cayó la tierra enfermo, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición los consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumados los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Eso lo registra, mis amados, Isaías. Y pudiéramos seguir citando la palabra del Señor. Sigue Isaías escribiendo en el verso 24, 19 al 20. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Es la palabra de Dios. Una íntima relación entre el pecado y los juicios de Dios. No vayamos a pensar que si nos rebelamos contra Dios, nos va a ir bien. No, mis amados. Si nuestras autoridades desechan a Dios, si la gente desprecia las cosas de Dios, no nos va a ir bien, no nos va a ir bien. Simplemente lo vamos a agravar. Por eso Moisés dijo en Números 32, 23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Bien lo dijo Moisés. Números 32, 23. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y esta es una verdad que nuestras autoridades, mis amados, no quieren conocer. Que nuestra sociedad no quiere reconocer. ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Podemos hablar de injusticia social, podemos hablar de inmoralidad, podemos hablar de muchas cosas. Nuestros pueblos siguen confiando y esperando en las promesas de un hombre. No hay sistemas que curen los males de este mundo, mis amados, no hay. Nosotros
Nuestros pueblos están enfermos porque no respetan la ley del Creador ni de la creación. Nos hemos, nos hemos alejado de Dios y hemos desechado sus instrucciones. Romanos 8:22, Pablo hablando, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay un gemido universal. Terrible el diagnóstico. Quiero hacer una pregunta y preguntarles a ustedes también. ¿Habrá solución para esto? ¿Habrá un antídoto para estos males? La respuesta es inmediata. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Hay promesa de restauración. Dios ha prometido en su palabra sanar a los hombres y a los pueblos. Si los hombres y los pueblos vuelven a Él. Hemos leído al inicio de este mensaje en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces sí, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice la palabra, si se humillare, la única forma es reconociendo nuestra falta, su falta, y humillándonos y humillándote ante Dios. Dios está hablando en serio, Dios no está jugando. Si el hombre no oye como el necio de la parábola de Jesús, de los dos cimientos, dice que vienen las tormentas y quedará devastada esa casa, porque fue construida en la arena, porque no siguió las instrucciones de Dios. Y dice, si mi pueblo se humillare, esta es una promesa, es la única medicina para los males, mis hermanos. ¿Cómo es que va a sanar nuestras naciones? Solo Dios puede salvar nuestras naciones. Y nos da la fórmula si nos humillamos y clamamos y nos volvemos de nuestro pecado y le buscamos a Él. Dios no es sordo. Los sordos somos nosotros. Porque no queremos oír lo que Dios está diciendo. La solución está en volver a Dios. Está en volver a Dios. Dice, voy a restaurar. Los voy a restaurar a la imagen de Dios. Los voy a restaurar sus tierras. Voy a restaurar todo. No importa cuál sea el mal. Lo primero que Dios hace es sanar el corazón. Perdonar su pecado. Y luego dice, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo. Primero dice, perdonaré sus pecados. Y luego dice, sanaré su tierra. Quiere decir que Él trata primero con los problemas, con el origen del problema, que es el pecado. Quiero terminar citando las palabras de Isaías. Isaías 1:5 al 7 dice así, y quiero que lo oigan. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, van a querer ser castigados?
Están enfermos, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay nada sano en ustedes. Están enfermos. El pecado nos ha destruido. Pero luego dice de esta forma, en el verso 20, el Señor hablando a través de Isaías dice esto: atentos. Y ojalá nos podamos quedar con esto en nuestro corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el mesí, va a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha maravilla. Si quieres la tierra. Si quieres ser sanado, venid luego a mí, estemos a cuenta. Queremos lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para esta nación. Vayamos a Él, busquémosle a Él. Dios puede perdonar mi pecado, puede perdonar tu pecado. Y dice que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Solo Él puede perdonarnos, amados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguirás blasfemando? ¿Seguirás rebelándote? ¿Seguirás desechando las cosas de Dios? ¿Seguirás desechando la palabra, la instrucción de Dios? ¿O harás lo que Él dice? Buscarle, humillarnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo y ponernos a cuenta con Dios. Si quisiereis y oyes mi palabra, entonces sí, vamos a estar a cuenta. Y serán perdonados sus pecados y vuestra tierra será sanada. Mis hermanos, ahora más que nunca, necesitamos del Señor. Necesitamos volver a Dios. El dolor nos ha golpeado. Nuestros seres queridos están enfermos, están sufriendo. Nuestros amigos están muriendo. También los nuestros están muriendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el antídoto? No, el remedio está en Dios, en Cristo Jesús. Volvamos a Él, pidámosle perdón, humillándonos, y Él hará su parte. Nosotros hagamos nuestra parte de buscarle. Él hará su parte. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hay remedio. Gracias, Señor, porque hay solución. La única solución, el único antídoto, eres tú, Señor. Nos hemos rebelado. Hemos desechado tu palabra. Te hemos dejado a un lado. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Tú has dicho que si nos humillamos y te buscamos en oración y dejamos de hacer estas cosas, tú perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra.
Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Con todo el corazón pedimos. Todavía algunos de los nuestros están enfermos. Algunos de los nuestros están cayendo alrededor nuestro. Ten compasión de nosotros, de esta nación y de este mundo. Pero Señor, simplemente te pedimos perdón y queremos buscarte a ti. Ayúdanos. Oramos con todo el corazón en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengamos un tiempo hermoso en esta tarde. Pasen con la familia, disfruten con la familia. Siempre, siempre adorando y exaltando a nuestro Señor. Quiero leer lo que dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Tengan una tarde hermosa. Bendiciones.